Hola muchachos. Hola, profe. Hola, profe. Perdón, estaba comiendo un pequeño chocolate. Bien, se ve la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Pues vamos a entrar a la última parte del programa. Cuando uno ve el control de bacterias, es indispensable que cuando se vean los antibióticos se hable de este tema, que es la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Esta resistencia ya habíamos platicado de ella con ustedes, con las mutaciones. Ya habíamos visto que las bacterias se reproducen tan rápido que las mutaciones prácticamente son de todos los días. Y esto nos genera variantes prácticamente, podríamos decir, cada hora. Estas variantes, cuando a la bacteria le beneficia, pues obviamente estas variaciones le permiten sobrevivir en ambientes hostiles, como cuáles, pues como los hospitales. Podemos decir que el mayor problema que tenemos nosotros de resistencia se encuentra dentro de los hospitales. Ahora, hoy en día, el problema más importante que nos debe de dar más miedo es llegar a un hospital como enfermos y tener estancias prolongadas. Estoy hablando de más de 3 días. Porque eso propicia la infección hospitalaria por bacterias muy resistentes a los antibióticos. Miren, esta cita es un año después de que yo egresé de la facultad. Y la foto es de las originales de Alexander Fleming. Alexander Fleming, descubridor de la penicilina, al tomar la foto de inmediato no se percató hasta después de estar examinando la foto que había algunas colonias que podían tolerar mejor la penicilina que generaba el hongo, el penicilio. Y por ahí en los años 50, él mencionaba que teníamos que manejar con mucho cuidado la penicilina porque podía desarrollar variantes resistentes, ya teniendo en cuenta esto. Estas variantes resistentes actualmente pues son muy frecuentes. En ese momento, 1993, encontrar una variante resistente en un laboratorio particular era casi imposible. Ahora es lo normal. Vean, esto es 1991, así hacíamos los antibiogramas. Salía resistente a 1 a 2 antibióticos y todo lo demás muy sensible, así como se ve aquí.
Hoy en día en un laboratorio particular, esto es lo que se encuentra. ¿Por qué menciono particular? Porque en los hospitales, obviamente esto era la rutina. Esto es la rutina. Imagínense un hospital. ¿Qué es un hospital? Pues es un centro de concentración de enfermos. ¿Sí? Un centro de concentración de enfermos. Ahí concentramos a todo aquel que se encuentra enfermo. Y no distinguimos en si es un enfermo por diabetes, cáncer, un lupus, o si es un enfermo por una enfermedad infecciosa, una faringitis, una infección urinaria, una gastroenteritis. Ahí los juntamos indistintamente. Obviamente, el paciente con cáncer, con lupus, con diabetes, pues es un caldo de cultivo para bacterias. Lo juntas con un paciente que trae infección bacteriana, pues obviamente es como si lo mandaras, ¿cómo se dice comúnmente? Al matadero. ¿Han escuchado la expresión? Al matadero. Se escucha feo, pero así es. Así es. Esto es lo normal en los particulares ahora. Y hago referencia a los particulares porque ahí llegan los pacientes caminando. No están sometidos a tratamientos con antibióticos, ¿no? Ya su flora bacteriana intestinal ha mutado al grado de que prácticamente una gran cantidad de bacterias se encuentran así. La resistencia a los antibióticos se debe de reconocer, se debe de conocer por qué se genera. Una parte importante son las mutaciones. ¿Se acuerdan de los plásmidos? Esos genes, ese material extracromosómico que se puede transferir a través de un pili. Bueno, ese hace que prácticamente cualquier bacteria pueda dispersar genes de resistencia a los antibióticos a bacterias que no lo poseen. Pero también hay que entender que mucho se debe al mal uso que hacemos de los antibióticos. La farmacocinética es la forma de utilizar los antibióticos. Los médicos, desgraciadamente, no reciben una capacitación adecuada acerca del uso de los antibióticos. ¿Saben quién los anda capacitando? El promotor, el que vende antibióticos. Él es el que les dice cómo los utilicen, qué dosis, cuánto tiempo. Obviamente, a él le interesa vender. Desgraciadamente al médico, pues le interesa que se venda porque ellos financian viajes a congresos, vacaciones, un montón de cosas. Y no recuerdan que, por ejemplo, hay antibióticos que son bacteriostáticos, es decir, que nada más inhiben el desarrollo de la bacteria, no la matan. Y hay bactericidas, pero muchas veces les gusta utilizar lo novedoso, lo más actual, lo que acaba de salir. ¿Por qué? Porque les dijeron que era lo de hoy, que era lo nice. Entonces, sí es importante porque en enfermedades graves no puedes dar un bacteriostático, tienes que dar un bactericida. También
cuando se indican los antibióticos, hay que explicarle a los pacientes una cosa muy, muy importante. Miren, los antibióticos tienen un efecto terapéutico que se alcanza siempre y cuando, a la hora de que este es tomado, se tome con suficiente agua. Imagínense una tableta, la que ustedes quieran, el medicamento que ustedes quieran, paracetamol, por ejemplo. Ustedes la disuelven en 50 mililitros de agua, un traguito de agua. Y entonces, a la hora de que deglutida, pues llega al intestino y una parte de ella rápidamente entra en contacto con el ácido gástrico. Seguramente ahí se pierde una buena cantidad del medicamento. Lo que queda activo pasa a intestino y pues en cuanto se absorbe todo el agua, pues se absorbe lo que pudo estar disuelto en ella, que no siempre es la totalidad. Pues tomarse un traguito de agua no es igual a tomarse un vaso de agua. Un vaso de agua regularmente tiene unos 300 mililitros. Vamos a suponer que sea 200, ¿sí? Tomarse 200 mililitros de agua hace que el medicamento se absorba mejor. Entonces, la concentración alcanzada en sangre va a depender, del volumen de agua tomado con el medicamento. Esta concentración en sangre va a ir incrementándose, pero en cuanto pasa por hígado, por riñón y en algunos casos por pulmones, se empieza a eliminar. El hígado y el riñón son los que más rápidamente lo retiran. Prácticamente en cuanto pasa el antibiótico, o mejor dicho, la sangre a través del riñón o a través del hígado, el hígado los transforma químicamente y los excreta a través de la bilis. El riñón los extrae, los concentra y los saca a través de la orina. ¿Sí? Entonces, si toman poquita agua, entra poquito antibiótico y rápidamente lo elimina, pues el efecto es muy, muy bajo. El efecto alcanzado, el efecto terapéutico. Si toman suficiente agua, pues va a tener oportunidad de disolverse más en sangre y a ser retirado más lentamente. El efecto terapéutico, por lo tanto, va a ser mayor porque hay una mayor concentración en sangre. Si a esto le agregamos, por ejemplo, la dificultad para entrar a ojo, el ojo tiene una circulación protegida, igual que el cerebro también tiene una circulación protegida. No cualquier antibiótico puede entrar al cerebro. Igual a pulmón, igual a corazón. Las concentraciones alcanzadas en esos tejidos son diferentes que las alcanzadas en sangre y que las alcanzadas en tejido muscular. ¿Por qué? Porque el tejido muscular está bien irrigado. Y estos, el ojo, el cerebro, el corazón y los pulmones, tienen un sistema que evita que salgan muchos productos de la circulación sanguínea a la circulación venosa que tienen estos órganos. En cerebro, por ejemplo, la barrera hematoencefálica es una membrana, la microglía. No permite que entren ni siquiera los eritrocitos. Los eritrocitos no pueden entrar en contacto con las células cerebrales.
Las células cerebrales se alimentan del oxígeno que está disuelto en el plasma, no es el que es transportado por los eritrocitos. Vean, hasta ese grado de aislamiento tienen. Bien, entonces es muy importante que el efecto terapéutico, ¿sí?, se defina siempre y cuando las condiciones sean las adecuadas para que realmente surte efecto. El efecto terapéutico se alcanza cuando se alcanza la concentración máxima. Imagínense que ustedes se toman un antibiótico aquí, en el tiempo cero, y en el momento que se empieza a absorber, empieza a incrementarse la concentración. Llega un punto donde ya se absorbió todo y la mayor concentración se alcanza en suero. Obviamente, si no funcionaran los riñones, si no funcionara el hígado, a lo mejor esta concentración se elevaba más. Pero como sí funciona regularmente en cualquier persona, ya se ha eliminado una parte, entonces llega a una concentración máxima. Y luego empieza a disminuir paulatinamente, ¿sí? Llega a un punto donde obviamente hígado y riñón, básicamente, en ocasiones pulmones, pueden llevarlo a cero. Entonces, aquí encontramos la concentración máxima. Cuando un paciente, por ejemplo, que está en hospital y está recibiendo vía venosa un antibiótico, pues entonces esta concentración puede estar subiendo y puede llegar a un punto donde le llamamos concentración mínima tóxica. Esta no aparece de verdad, pero es la concentración mínima tóxica, es decir, a partir de este punto, si se sigue acumulando el antibiótico, va a empezar la persona a desarrollar problemas en su piel, en sus riñones, en sus ojos, en su cerebro, y por la intoxicación que se le está generando, porque ya pasamos el umbral de la concentración terapéutica, que es justamente abajo de esta concentración tóxica, hasta esta concentración mínima, ¿sí?, efectiva o eficaz. Pasando este rango, ¿sí?, la intoxicación ya es eminente. Hay personas que desarrollan fallo hepático, fallo renal por la intoxicación. Hay personas que desarrollan problemas en su piel, petequias, moretones. Hay personas que tienen problemas para ver, hay personas que empiezan con alucinaciones, etc. La intoxicación depende del medicamento y de la persona, ¿sí? Pero si la concentración no llega a la concentración tóxica, pero si pasa este punto de la concentración mínima eficaz, nosotros con antibiótico le vamos a llamar concentración mínima inhibitoria. Si lo llega a pasar, a partir de aquí, toda esta concentración de antibiótico empieza a limitar el desarrollo de bacterias, como es la función del antibiótico, ¿verdad? Entonces, mientras esta concentración se mantenga por encima de esta concentración mínima eficaz o inhibitoria, en el caso de los antibióticos, pues está perfecto. Cuando baja por debajo de la concentración eficaz, ¿sí?, es tiempo para que se vuelva a tomar una nueva dosis y entonces aquí la concentración vuelva a subir hasta una concentración máxima y luego vuelva a bajar, ¿verdad? Entonces, el estar tomando puntualmente cada determinado tiempo el antibiótico garantiza que la concentración eficaz se mantenga por encima de esta concentración mínima eficaz.
¿sí? Y si se mantiene por mucho tiempo, pues es mejor, porque más tiempo va a estar inhibiendo el desarrollo de las bacterias. Si se elimina muy rápidamente, pues es un antibiótico al que hay que considerar si realmente vale la pena administrarlo vía oral. ¿Por qué? Porque no va a mantenerse mucho tiempo la concentración eficaz en sangre y entonces, pues no va a tener un efecto terapéutico adecuado. Ahora, si nosotros estamos viendo a un paciente que está tomando antibióticos de manera irregular, es decir, ay, se me olvidó tomarme la tableta al mediodía, me la tomo ahorita en la noche, pues eso ya generó una caída abajo de la concentración inhibitoria y este chance que le damos nosotros a la bacteria es el chance que ella aprovecha para desarrollar variantes o mutantes resistentes al antibiótico. Muchos de los que les dan tratamientos y no los siguen puntualmente son los causantes de que se desarrolle la resistencia a los antibióticos. Aquí está algo de lo que les mostraba, miren. Tomamos antibiótico, empieza a absorberse y a subir la concentración en sangre, llega a un máximo y luego empieza a eliminarse. Se nos pasa el tiempo de tomar la siguiente dosis y si la concentración baja por más de la concentración mínima eficaz, entonces este tiempo, esta ventana de tiempo, la aprovecha la bacteria para desarrollar mutantes. Si la concentración mínima eficaz es muy alta, ¿qué quiere decir esto? Que está muy cerca de la concentración máxima que alcanza el medicamento en sangre, tampoco va a ser eficaz porque el tiempo que la concentración esté por encima de la concentración eficaz, pues va a ser muy poco, vean, y va a ser mucho tiempo el que va a estar por debajo y el que le vamos a dar a la oportunidad a la bacteria de desarrollar mutantes resistentes. Entonces, la siguiente dosificación no se debe de poner muy lejos, se tiene que acercar, ¿sí?, al punto de que esta concentración pues vuelva a subir a una concentración terapéutica. Hay riesgo, sí. Hay riesgo cuando la concentración mínima eficaz está muy cerca de la concentración máxima tóxica. Mínima tóxica. Cuando están muy cercas, pues el umbral, el rango, es difícil de calcular. Y entonces, pues regularmente los pacientes suspenden por los síntomas de toxicidad o de intoxicación. También es importante que si nosotros encontramos una concentración mínima eficaz o concentración inhibitoria mínima, como se pone aquí, por encima de la concentración mínima eficaz, con concentración mínima tóxica, pues este antibiótico no se debe de dar. ¿Por qué? Porque primero va a dar síntomas de toxicidad antes de poder eliminar al microorganismo. Entonces, no se debe de aplicar. Bueno, si el antibiótico tiene este periodo por encima de la concentración mínima eficaz, muy corto, ¿sí?, o el paciente es muy malo para seguir los protocolos, pues hay que hospitalizarlo para aplicarle vía endovenosa un antibiótico que se mantenga en el rango de eficacia, que es la concentración mínima eficaz y la concentración mínima tóxica. Si se mantiene aquí,
entonces no va a dar oportunidad a la bacteria de que desarrolle mutantes resistentes. ¿Ven la importancia de conocer y de tomar los medicamentos a la hora indicada? Bien, entonces, la selección de mutantes, ¿sí?, se genera cuando se baja de esta concentración mínima, aquí está mal la flecha, de esta concentración mínima inhibitoria o concentración mínima eficaz, ¿sí?, cuando bajamos de esto. Ahora, quiero yo saber cuándo una bacteria es resistente. Pues si quiero estudiar un antibiótico nuevo, quiero probar un antibiótico nuevo, lo primero que necesito es pues un patrón, un modelo. Aquí está la definición de estándar. En química clínica, cuando ya estén en el laboratorio van a escuchar hablar, necesitas meter tu estándar para ver que tu equipo esté funcionando correctamente. ¿Qué es el estándar? Por ejemplo, si van a medir glucosa, pues el estándar es una solución estandarizada de glucosa a una concentración conocida que cuando ustedes la meten, les va a decir, la concentración es de 100 miligramos, la lectura me da una equivalencia de 99 miligramos. Estoy más o menos bien, estoy cerca de los 100 miligramos, ¿sí? Entonces es un patrón, es una referencia. Yo no meto el estándar de glucosa, se me olvida, o no tengo, no lo acostumbro. Entonces el equipo puede estar midiendo la concentración de glucosa que le dé su gana, porque ya la lámpara no está funcionando, porque está sucia, porque la corriente eléctrica no está llegando en el voltaje apropiado, porque no estoy dispensando el reactivo, a concentración adecuada, y entonces eso me da que tenga yo un error muy grande a la hora de hacer mis estudios. Entonces siempre debo de utilizar un patrón. En el caso de bacterias, pues también necesito un patrón o modelo. Y este patrón o modelo son esas bacterias de ATCC, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de las bacterias de ATCC? A ver, ¿quién me dice? Ayúdenme. Bacterias de ATCC. Quiero escuchar a alguien. ¿Nadie? ¿Quién dijo yo? A ver. Son de control de calidad, sí. Sí, Brandon. Así es. Estas bacterias de ATCC son también patrones. Si tú vas a buscar bacterias que sean resistentes, pues debes de tener una bacteria primero que no sea resistente para evidenciar a la que sí lo es. Después necesitas otra bacteria resistente para ver que se comporten de la misma forma. ¿Se acuerdan de estas ATCC? Aquí está el control de calidad, el control con el modelo. Aquí donde no apareció la segunda C. Es la bacteria patrón. Yo siembro esta bacteria patrón y siendo una bacteria problema y pongo el antibiótico y vean, la bacteria patrón se inhibe, ¿sí?,
por el antibiótico. En cambio, la problema prácticamente no se inhibe nada, absolutamente nada. De esta manera yo demuestro que el antibiótico funciona y tiene la potencia requerida. Y por lo tanto, cuando me aparece una bacteria que es resistente, pues puedo garantizar que se trata de una bacteria resistente. Estas bacterias de ATCC, recuerden que les dije que eran de la era preantibióticos, ese tiempo donde el antibiótico no se utilizaba tanto o no se utilizaba, mejor dicho, no se utilizaba por el humano. Y al no utilizarse, pues no había ni genes de resistencia, ¿sí?, ni otra cosa. Bueno, entonces, este patrón nos ayuda a nosotros a comparar precisamente cuando una bacteria es sensible o resistente, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, vean. Esta es la bacteria patrón, ¿sí? Y aquí podemos ver que es resistente para este antibiótico, no lo es tanto para este, pero para este casi es completamente resistente, ¿sí? Si vemos acá arriba, vean cómo para este antibiótico no es resistente ni la patrón ni la problema. Pero para este otro antibiótico vemos que la patrón, ¿sí?, es sensible, pero la problema es resistente. Entonces, estas bacterias modelos nos permiten a nosotros garantizar que estamos haciendo las cosas bien. El procedimiento, la técnica, la forma, ¿sí?, de cómo se deben de hacer las sensibilidades, pues viene aquí precisamente en una guía, ¿sí?, que da todas las indicaciones de qué antibióticos se deben de ensayar, para qué enfermedad, para qué bacteria, y cómo meter los controles de calidad o estas bacterias patrón, cómo usarlas, ¿sí? También nos dice que no debemos de utilizar algunas cosas, como por ejemplo estos multidiscos que en un tiempo estuvieron muy de moda porque eran baratos, ¿sí? Venían para gram positivos y gram negativos, con el problema de que venían antibióticos que no se empleaban regularmente ni en la vía, ni en vía me refiero a sitio de infección, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos antibióticos que se ensayaban, aunque el antibiótico no penetrara a un absceso, no penetrara a riñón, no penetrara a cerebro, a corazón, ¿sí? Entonces, estos no es que sean malos, son marcas reconocidas, pero pues no es lo adecuado, ¿sí? No es lo adecuado para el ensayo. Hay que preferir los que vienen en discos solitos, separados, esos discos que no vienen pegados como estos, que este es el disco, entonces todo este papel adicional, ¿sí?, estorba para la lectura primero y segundo, no permite que la distancia entre disco y disco sea lo suficientemente buena como para poder leer, ¿sí?, a la bacteria. Miren, por ejemplo, entre estos dos no hay una definición de la zona de inhibición, entonces podemos decir que es sensible, pero no podemos asegurarlo. Y eso es básicamente porque la técnica está estandarizada, y al estar estandarizada define claramente
¿Qué distancia hay entre disco y disco? O debe de haber. ¿Por qué? Miren, recuerden estas siglas LSI o Instituto para Estándares de Laboratorio Clínico, y estos manuales los pueden ustedes conseguir a través de los sitios web, ¿sí? de este instituto, comprarlos y aplicarlos en su laboratorio. Bueno, ahí hay técnicas para difusión en agar y hay técnicas para perdón, tengo una llamada, pero no la voy a contestar. Para dilución en tubo. La dilución en tubo, tenemos nosotros el ensayo de esta manera. No se hace así, pero bueno, al inicio era la forma, ¿sí? Al inicio era, agarro aquí la penicilina, la disuelvo, ¿sí? Hago un patrón de penicilina. Este patrón de penicilina es el que es la concentración máxima alcanzada en sangre de la penicilina. En este caso tenemos 16 microgramos por mililitro, ¿sí? Tomo un volumen de esta y lo mezclo en un segundo tubo con un volumen igual de solución salina para que estos 16 microgramos se disuelvan y me dejen una concentración a la mitad de la original, ¿sí? Una vez que lo disolví, tomo un volumen y lo pongo en otro volumen igual de solución salina para ir diluyendo a la mitad, 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 ¿sí? Hasta esta concentración. Luego hago una suspensión de la bacteria y pongo un volumen a cada tubo. Un volumen, vamos a suponer 1 mililitro de bacterias aquí, otro mililitro acá, otro acá, otro acá, otro acá. Hasta el último, ¿sí? Si se fijan, el último no tiene antibiótico, es un control, pero este tiene solución salina, lo que me va a permitir a mí verificar que mi bacteria está viable, que está viva, que está en buenas condiciones. Porque si yo pongo bacteria muerta con el antibiótico, pues obviamente que voy a darla como sensible, ¿verdad? Bien, los dejo incubando, ¿sí? A 37 grados, y en donde la bacteria empiece a desarrollar, pues se va a enturbiar el tubo. Y donde no desarrolle, va a caer la bacteria muerta y en el fondo se va a formar un pequeño botoncito, ¿sí? Yo con esto puedo tomar el siguiente tubo, sembrarlo en una caja Petri y verificar que aquí todavía hay bacteria viva, ¿sí? Con esto también defino cuál es la concentración eficaz para matar a la bacteria y puedo darle esta información al médico porque el médico va a tener la concentración máxima alcanzable en sangre del antibiótico, la concentración tóxica, y entonces va a poder calcular qué concentración de antibiótico puede infundir por vía endovenosa para poder eliminar la infección. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? La misma concentración, las mismas diluciones, a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, hasta llegar aquí. Ponemos otro organismo, otra bacteria, ¿sí? 1 mililitro, 1 mililitro, 1 mililitro. Lo llevamos a incubar y entonces observamos, por ejemplo, en este caso, si la bacteria desarrolló hasta casi la penúltima dilución, quiere decir que la bacteria es muy sensible, ¿sí? Pero, por ejemplo, esta es más resistente. Y aquí con el organismo C, miren, prácticamente
es muy resistente. Si esta es la concentración máxima del antibiótico y esta es la concentración mínima que inhibe el desarrollo de la bacteria, pues realmente este antibiótico no nos va a servir como tratamiento, ¿sí? Es esa curva que tiene un espacio muy, muy pequeño por encima de la concentración mínima eficaz. Entonces, este ensayo de susceptibilidad nos indica, ¿sí?, que es muy difícil que nosotros tratemos a este microorganismo, ¿sí? Sin embargo, también nos dice que tenemos una posibilidad, ¿sí?, esta de alcanzar la concentración máxima y pues arriesgarnos a medio intoxicar al paciente. Si sobre todo la infección es muy severa, pues es necesario a veces arriesgarlo un poquito. Afortunadamente esto de los tubos, ¿sí? Aquí estamos mostrándolo con 3 microorganismos, pero imagínense que puede ser también con el mismo microorganismo con diferentes antibióticos. Aquí penicilina, aquí ciprofloxacina, aquí ceftriaxona. Entonces, si queríamos tener un panel de antibióticos bastante extenso, era muchísimo trabajo hacerlo en dilución. Afortunadamente, ya hay microdiluciones en microplaca, en este tipo de placas, ¿sí? Que son placas muy pequeñas y donde cada pocillo tiene aproximadamente un volumen de 250 microlitros. Entonces nosotros vamos poniendo la solución salina, el antibiótico y la bacteria y hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Ponemos la concentración del antibiótico y lo vamos diluyendo, siempre a la mitad, 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 hasta el penúltimo. El último, recuérdense que es un control de crecimiento de la bacteria. Y entonces ya metemos en esta línea ampicilina, aquí cefotaxima, cloranfenicol, ciprofloxacina, trimethoprim, tetraciclina, gentamicina, ¿sí? Bueno, esto es lo que hacemos, por ejemplo, con los equipos automáticos. Sin embargo, no es la única técnica. La técnica de dilución en tubo podríamos decir que es una de las más precisas, pero no es la única. Hay otra que es la de difusión en placa de agar, que también es muy, muy buena, ¿sí? En esta placa de agar, la técnica es diferente. Aquí nosotros lo que vemos es un efecto diferente. A ver, vamos a avanzarle para que vean. Pero bueno, miren, aquí está la técnica de dilución. Estas son las microplacas. Vean el tamaño de una caja Petri, vean el tamaño de una microplaca, ¿sí? Están estos despachadores de soluciones para que rápidamente pongan la solución salina y la bacteria, ¿sí? Y estos pocillos ya vienen prellenados con los antibióticos. Este otro equipo, esta tarjeta que ven aquí, pues es el tamaño de un INE. Entonces, pues es muy pequeña, debe ser que será una tercera parte de este tamaño. Esta otra no, esta es un poco más grande, más larga, digamos que es ligeramente más larga que esta y más delgada, ¿sí? Son diferentes equipos que han automatizado la técnica de dilución. Pero les decía, la técnica en placa se empezó a utilizar desde 1966, cuando empezaron a ver que era muy difícil, muy engorroso hacer diluciones en tubo. Y estos dos investigadores, Bauer y Kirby, ¿sí?, empezaron a empapar el antibiótico en discos de papel filtro, ¿sí?, y los empezaron a poner sobre las cajas Petri y veían que podía funcionar,
veían la sensibilidad y veían que podía funcionar para determinar cuando una bacteria era resistente. Y ellos empezaron a estandarizar la técnica. Obviamente sabemos que se puede, ¿recuerdan esta? Ampicilina y ampicilina sulbactam. El sulbactam, recuerden, un kamikaze. Pues con esto ya podemos saber nosotros que la bacteria no va a ser sensible a la ampicilina, pero sí a la ampicilina mezclada con sulbactam. Entonces, esta técnica nos ayuda a saber, bueno, la técnica de difusión en disco se basa precisamente en colocar un disco de papel sobre una caja de agar donde se ha sembrado previamente la bacteria, ¿sí? Y el antibiótico que está en el disco de papel empieza a difundir a través del agar, hacia abajo, hacia los lados, ¿sí? A la misma velocidad. Entonces nos va a generar una inhibición, si la bacteria es sensible, a la misma distancia del centro del disco hacia un lado que hacia el otro. Ojo, aquí es importante que nuestra capa de agar siempre sea la misma, es decir, lo que recomienda el CLSI, este Instituto de Estándares del Laboratorio Clínico, lo que recomienda es de que la profundidad desde la superficie del agar hasta el fondo de la placa sea de 4 milímetros siempre, porque eso es estandarizar. Si yo pongo la mitad, vamos a suponer una capa de agar de 2 milímetros, pues el antibiótico va a llegar muy rápido al fondo e inmediatamente va a empezar a difundirse hacia los lados. Y entonces se va a abrir más el halo porque va a haber más concentración de antibiótico, ¿sí? En ese mismo espacio. Y entonces podemos dar un falso sensible. Si es más gruesa de los 4 milímetros, entonces mucho antibiótico va a difundir hacia el fondo y menos hacia los lados. Y podemos dar entonces un falso resistente. Nosotros tenemos que poner el disco, meterlo a incubar, y al otro día vamos a ver qué halo de inhibición desarrolló. Halo significa leer el diámetro, ¿sí? De lado a lado, porque sabemos que el antibiótico, una vez que lo ponemos allí, empieza a difundir de manera equitativa hacia todos lados y hacia el fondo, ¿sí? Entonces, leemos el diámetro. Aquí está lo que les digo, miren, una capa muy gruesa de agar, ¿sí? Pues hace que difunda mucho hacia el fondo y menos hacia los lados. Y esto puede dar una variación que nos puede o nos confunde y damos a este antibiótico como resistente, porque la inhibición va a estar hasta aquí. En cambio, si es muy delgada, el antibiótico rápidamente llega al fondo y luego empieza hacia los lados a difundir. Y entonces el halo de inhibición se abre más, ¿sí? Porque hay poco espacio en el fondo. Entonces, esto es la estandarización que pide el CLSI. Se pide que se utilice un agar neutro, que es el agar Müller-Hinton, que no inactiva los antibióticos. Este agar neutro no tiene ningún azúcar, ojo, no tiene azúcares. Si ustedes meten una sensibilidad en un medio que contenga lactosa, sacarosa, dextrosa, el antibiograma no va a servir porque no les va a dar, ¿sí?, una buena resolución de la sensibilidad de la bacteria. Recuerden que los antibióticos, perdón, que los azúcares van a hacer que las bacterias se comporten de una manera diferente. Bien. Aquí está el medio, Müller-Hinton.
que pueden utilizar cajas de 4 milímetros, cajas de 12 milímetros o cajas de 15 milímetros. Perdón, estas son de 9 y estas son de 15 para el antibiograma. Pero la regla es que lleven siempre la misma capa de 4 milímetros de espesor del agar miolerginto. Un agar sin azúcares. Y para estandarizar la técnica también debemos de cuantificar las bacterias que nosotros colocamos en la superficie del agar. Es decir, no podemos poner cualquier cantidad de bacterias, tenemos que poner siempre las mismas bacterias. Y para esto yo les hago el símil. Imagínense que yo llego a su salón con un pastel de 1 kilo y les digo, muchachos, pues vamos a repartirlo en partes iguales. A lo mejor, no sé, ustedes son 40, pues, partir el pastel en 40 rebanadas nos va a tocar una cantidad suficiente para quedar a gusto, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo llego con ese mismo pastel de 1 kilo y junto a toda la escuela? Muchachos, pues vamos a partirlo y nos lo repartimos entre los 1,200 estudiantes. Pues voy a tener que llevar una rebanadora de esas de jamón y voy a tener que hacer rebanadas muy light, ¿sí? Entonces no me va a servir ni para tomarle sabor al pastel, la rebanada. Eso mismo ocurre con los antibióticos. Si nosotros ponemos poquitas bacterias o muchas bacterias, si ponemos muchas bacterias, la concentración de antibiótico pues no les va a saber a nada y tampoco las va a inhibir. Si ponemos poquitas bacterias, pues entonces el antibiótico va a ser muy concentrado y pues no se van a desarrollar de manera adecuada. Entonces siempre debemos de tomar esta cantidad de bacterias, 150 millones, en realidad si lo ponemos ya en números, son 150 millones de bacterias por mililitro o unidades formadoras de colonias. Recuerden que les podemos llamar bacterias o unidades formadoras de colonias. Y para esto nos apoyamos en un patrón de turbidez. Recuerden que el patrón es un estándar con el cual tomamos una referencia nosotros, ¿sí? Este patrón de turbidez es la escala de McFarland. La podemos preparar o la podemos comprar, pero el tubo número 1 lo tenemos que diluir a la mitad para poder comparar la concentración de bacterias que deben de ir siempre en la caja Petri. Vean, aquí ponemos varias líneas y las líneas nos permiten evidenciar la concentración. Este es el estándar de McFarland y esta es mi dilución de bacterias. Cuando ya veo que las líneas tienen la misma palesencia frente al tubo, entonces ya puedo asegurar que tengo la misma concentración de bacterias. Y si siempre lo hago igual con la misma bacteria, me debe de resultar la misma sensibilidad o la misma resistencia a los antibióticos. Aquí se ve mejor, ¿sí? Vean la opacidad de la línea, vean la opacidad de la línea. Esto es lo que yo hago con unas líneas, ¿sí? Y mis tubos donde pongo la suspensión de bacterias que quiero ensayar el antibiograma. Y luego de esas bacterias tomo con un hisopo estéril, lo humedezco, le quito el exceso de líquido y lo pongo sobre la superficie de la placa de agar miolerginto, sembrando en zigzag. Termino, giro 30 grados y vuelvo a sembrar en zigzag. La idea y de hacerlo con un hisopo es pues dejar una capa sobre toda la superficie del agar suficiente de bacterias para que se empiecen a desarrollar de manera uniforme.
Incluso le doy una pasada por los bordes con el hisopo, girando 180 grados la placa, ¿sí? Y una vez que ya puse la bacteria, inmediatamente después tengo que colocar los discos de papel que contienen el antibiótico. Actualmente ya venden los discos de papel impregnados con una concentración estandarizada también del antibiótico. Entonces ya nada más los compramos ya con el antibiótico, tomamos unas pincitas así como lo muestra esta imagen y los vamos colocando dejando un espacio entre discos de por lo menos 3 centímetros entre centro y centro. Entonces en estas cajas de 9 centímetros pues no podemos poner más de 5 discos. Si los ponemos entonces no vamos a cumplir la regla y es posible que no demos una lectura ideal. Si es una caja de 15 discos, entonces ahí sí podemos meter, creo que son como 10 o 12 antibióticos. Bueno, lo dejamos desarrollar y leemos lo que les decía, el diámetro, con una regla simple, un vernier, no sé si conozcan los vernier, una regla simple, o podemos tener una escala, ¿sí? Y tomar de un lado a otro, ¿sí? No es el radio, es el diámetro lo que tenemos que leer, ¿de acuerdo? Ese diámetro en milímetros nos da si la bacteria es sensible o resistente, pero ¿dónde o cómo sabemos que es sensible y resistente? Bueno, primero miren, hay bacterias que cuando llega el antibiótico a cierta concentración, pues siguen desarrollando y generan colonias muy pequeñas y generan este velo, esto que parece una difuminación de las colonias. Son colonias pero más chiquitas, entonces el diámetro lo tenemos que tomar desde la parte donde ya no hay colonias. En esta que ya tenemos mutantes resistentes, tenemos que poner el diámetro por el interior, donde ya no hay mutantes, ¿sí? Bueno, y les decía, ese diámetro lo establece el mismo Instituto de Estándares de Laboratorio Clínico y es en base a un ensayo que hacen varios laboratorios con pacientes. Es decir, el antibiótico se ensaya en el antibiograma de bacterias aisladas de pacientes a los cuales se les suministró ese antibiótico y se observó la reacción de curación o de no curación del paciente. El médico dice, voy a administrar ampicilina contra esta bacteria, la empiezo a aplicar, el paciente se curó perfecto. A ver, ensaya el antibiograma, ve el halo que te desarrolla esa bacteria y entonces dices, es una Escherichia coli y a los 18 milímetros, ¿sí? Muestra la inhibición o muestra un diámetro de inhibición de 18 milímetros. Ok, lo comparan con todas las colis aisladas en diferentes países y entonces se genera un estándar. Todas las colis con este antibiótico ampicilina que estén con un diámetro de 18 milímetros es sensible. Todas las que estén con un diámetro de 12 milímetros o menos son resistentes. ¿Por qué? Porque le aplicaron el antibiótico a pacientes y resulta de que no se curaron. ¿De acuerdo? Aquí tenemos estas especificaciones, ¿sí? Aquí está el antibiótico y el diámetro de inhibición. Resistente, 14 o menor el diámetro. Intermedio, de 15 a 17, sensible, arriba de 18. Aquí tenemos los antibióticos, cefamandol, cefuroxima, aquí está cefepime, cefopes, cefmetazol, cefoperazona, cefotetar, cefocitina. Bueno, aquí están todos los antibióticos, ¿sí? Y lo mismo ocurre con la concentración inhibitoria mínima, que es la dilución en tubo, ¿sí?
Está también la dilución, si es de 32, la dilución de 32 o más es resistente. Si es de 8 o menos es sensible. ¿Sí? Y estos son equivalentes, o sea, el que es sensible acá, si le hacemos una concentración inhibitoria mínima, va a ser sensible también acá. Son equivalentes las dos técnicas, entonces de ahí que resulta que nosotros tenemos que elegir cuál de las dos técnicas utilizamos. Obvio, la técnica de concentración inhibitoria mínima nos da más información para los hospitales. La de difusión en placa de agar es muy barata, entonces para los laboratorios particulares es la ideal. Podemos tener ambas, sí, si tenemos suficiente trabajo para pagar todo, porque los antibióticos son caros. Hay que conseguirlos en microplaca y hay que conseguirlos en papel. ¿Y qué antibióticos se ensayan? Pues este mismo CLSI, este Instituto de Estándares de Laboratorio Clínico, pues dice, mira, si tu bacteria es una enterobacteria, en Escherichia coli, por ejemplo, tienes que ensayar ampicilinas, cefalotinas, gentamicina y tobramicina, nada más. Si tu bacteria es una pseudomonas aeruginosa, tienes que ensayar ceftazidima, gentamicina, tobramicina y piperacilina. Si tu bacteria es un estafilococo, tienes que ensayar acitromicina o claritromicina o eritromicina, más clindamicina, oxacilina, ocefositina, penicilina y trimetoprim con sulfas. Si es un enterococo, solamente ensaya ampicilina y penicilina. Entonces, este mismo nos está indicando qué antibióticos son los que debemos de ensayar. No se meten todos los antibióticos. Hay antibióticos que no sirven para algunas bacterias, no tienen actividad contra esas bacterias y por lo tanto ensayarlo pues no, es ocioso, es algo ilógico. ¿De acuerdo? Y el control de calidad, recuerden, con las cepas de ATCC. Con esto terminamos. ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Creo que no, profe. No, Deben profe. de tener preguntas. ¿Cómo me van a entender todo a la primera? No tienen preguntas. Bueno. Miren, el día de mañana les voy a pasar un listado de trabajos que quiero que lo hagan, por favor, para yo poderlos evaluar. Les voy a dar una semana y la idea es de que me los entreguen, yo los reviso, voy a revisar sus cuestionarios que los hayan contestado correctamente y les voy a asignar una calificación. Voy a procurar reprobar a los menos posibles, pero pues creo que ustedes tienen el problema del laboratorio que ya les expliqué. Entonces, esperemos que pues los que pasaron pues no tengan ningún problema y los que no pasaron pues les sea leve, ¿sale? Si no tienen preguntas, muchachos, vamos a dejarle hasta aquí y la siguiente semana, Estefanía, a ver si podemos tener una sesión nada más para darle las calificaciones y que ahora sí tengan una feliz Navidad. ¿Qué les parece? Está bien, profe. Sí, está muy bien, maestro. Muy bien, pues entonces que tengan buena tarde, muchachos. Muchas gracias. Gracias, profe, igualmente.
Gracias, maestro. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas Profe, tardes. nada más Gracias, una maestro. Hasta luego, profe. Mariana, dime. fui yo, Fanny. No, profe. Y yo Pero fui me yo. quedo al final, no se preocupe. Ok, a ver. Ahorita que se desconecten los compañeros. Profe, una preguntita. Sí, Entonces, ahorita me mandaría la diapositiva. mañana. Sí, Ok. Y ya entonces nos pondremos de acuerdo. En estos días me